diplomado en periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos y máster en radio por la Universidad Antonio de Nebrija. Siempre ha sido un amante de la historia, leyendas y curiosidades, así como del folclore y las tradiciones de España, que a fin de cuentas esconden la verdadera esencia de un pueblo. Su amor por estos temas hicieron que le llegara en bachillerato la matrícula de honor en Historia y en trabajo de fin de grado, con la investigación Los romances del ciego y la literatura del cordel, actividad periodística en el siglo XIX. Con 17 años ya había participado en múltiples programas de radio por España y dio su primera conferencia titulada La historia del fenómeno OVNI en España para dar a conocer casos ocurridos a lo largo de la historia de nuestro país. Con 18 años escribió su primera obra titulada Salamanca Misteriosa, un recorrido por los lugares más misteriosos y legendarios de la provincia de Salamanca y que se ha reeditado en el 2020 debido a su éxito. Su último libro se titula Un Madrid de leyenda, donde se mezcla ensayo, novela, relato y leyendas inéditas. Ha sido redactor y ayudante de producción del programa Más de Uno Madrid en Onda Cero y en el que actualmente colabora con una sección semanal sobre historia y leyendas de Madrid. Ha sido redactor del programa de radio Madrid con los cinco sentidos en M21 Radio, con la sección propia, en el sexto sentido, donde hablaba de leyendas y misterios de Madrid. Ha colaborado en el portal digital Antropohistoria y también en la revista Madrid Histórica. Ha colaborado en programas de radio como La Puerta Secreta, Misterios on Air y, por otro lado, ha impartido varias conferencias sobre distintos temas a lo largo de toda la geografía, como por ejemplo leyendas y lugares sagrados de la Sierra de Guadarrama, lugares sagrados en la Comunidad de Madrid, templarios de la Comunidad de Madrid, un enigma histórico, criaturas mágicas de España, seres y personajes míticos del folclore. Hoy nos hablará sobre un tema interesante dentro del ciclo El afán coleccionista de Felipe II, como es la colección de reliquias que tuvo el rey y que se encuentran en la Basílica del Monasterio del Escorial. Felipe II mandó recoger reliquias de santos y mártires que se encontraran por toda Europa, sin importar el precio a pagar. Y es un encargo que realizó en 1527 al humanista Amador de Morales. El rey pedía que se realizara un inventario de las reliquias que existían en su reino. Las reliquias fueron almacenadas en grandes que se confeccionaron para tal empresa. Son conocidos los dos hermanos que existen al lado del altar mayor, donde hoy en día se conservan una gran parte de ellas. Bueno, en primer lugar, agradecer al Ateneo Escurialense de corazón, ¿no? Una institución con mucha solera, con mucho prestigio a sus espaldas, por la oportunidad, ¿no?, de hablar de un tema que me fascina y me encandila, ¿no? Como es ese otro lado de Felipe II, ¿no? ¿Por qué? Porque todos conocemos lo que es la historia del Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, la historia del Rey Prudente, pero quizá no conocemos tanto esa cara menos visible, esa intrahistoria. Pero lo curioso es que si ahondamos en lo que es esa cara menos visible y lo que es esa intrahistoria, posiblemente tracemos mejor lo que fue esa monarquía hispánica en la cual no se ponía el sol, ¿no? Además que, bueno, agradezco también, ¿no?, poder dar una conferencia de un tema que me encanta, ¿no?, en un lugar tan mágico, ¿no?, como es esa octava maravilla del mundo que todo español dotado de españolidad debía de visitar una vez en vida, como los piadosos musulmanes de la Meca, ¿no? Esto no lo digo yo, lo decía nada más y nada menos que Unamuno, ¿no? Entonces, si nos acercamos a ese otro lado de Felipe II, posiblemente conozcamos más sobre cuál era su día a día. Y efectivamente, dentro de ese día a día estaba y formaba parte ese mundo de las reliquias, ¿no? Un mundo de las reliquias que, bueno, todos sabemos lo que son las reliquias, ¿no? Es decir, una reliquia, por decirlo así de alguna forma, serían esos objetos o esos restos que de forma directa o indirecta han estado vinculados o bien con la divinidad o bien con algún personaje relacionado con ella, ¿no? Entonces, una reliquia, con ese contacto directo o indirecto, se le confiere ese halo sobrenatural. Y bueno, que hablar de reliquias, seguro que todos conocéis alguna, pues no sé, por ejemplo, se me viene a la mente los famosos Lignum Crucis, ¿no? Esos supuestos trozos o astillas de la cruz donde falleció, donde fue crucificado Jesús de Nazaret, o por ejemplo la tumba del apóstol Santiago, ¿no? Que además vamos a hablar de ella porque también tiene mucho que ver con ese afán coleccionista que tenía
Felipe II, ¿no? Además que tener una reliquia era cuestión de prestigio, es decir, una iglesia, un templo que tenía un objeto considerado de poder, la gente iba a ese lugar, con lo cual se peleaban prácticamente por tener reliquias habidas y por haber. Pero claro, cuando hablamos de reliquias, caray, siempre se nos viene a la mente el catolicismo, se nos viene a la mente, ¿por qué no hablar de ese mercado de reliquias que existe en la Edad Media? Pero caemos en un error porque las reliquias han existido prácticamente desde siempre, incluso antes de que Santa Elena, esa madre de Constantino, se lance en ese periplo en busca de reliquias en lo que es la zona de Tierra Santa, ya existían. ¿Por qué? Por ejemplo, en la época grecorromana, en lo que es el actual Cádiz, las Islas Gadeiras, ahí se encontraba el templo de Hércules y dentro de ese templo de Hércules existían reliquias de este semidios, de este héroe mítico de la mitología grecolatina, ¿no? O por ejemplo, estamos hablando de Occidente, pero es que si nos vamos a Oriente, si hacemos ahí un recorrido, nos vamos a encontrar con un montón de reliquias sobre Buda. Y por decir un ejemplo más, en el mundo islámico, si vamos al Museo del Palacio Topkapi, nos vamos a encontrar con un montón de reliquias atribuidas no solo a Mahoma, sino también a lo que es su familia. Pero sin duda, si tenemos que hablar de reliquias, efectivamente, no hay otro lugar, no hay otro enclave de leyenda como puede ser este lugar que tenemos a pocos metros de aquí. Efectivamente, el real sitio de San Lorenzo del Escorial, hay que hablar de él, y sobre todo de Felipe II, ¿no? Podemos hablar de esos dos armarios relicarios, esas lipsanotecas que encontramos en los lados de lo que es, espera, a ver, esas lipsanotecas, perdón, que encontramos en los lados del altar mayor de la basílica y que, bueno, son una auténtica gozada porque, como ya hemos comentado, ¿no? Estaban decorados por Zúcaro, uno de los grandes pintores italianos de la época. Sin duda, bueno, ver este lugar es mágico, es increíble. Yo tuve la oportunidad de verlo, además, lo he estado comentando antes en Petit Comité, un domingo de resurrección, y la verdad que es una gozada y no suele abrirse nunca. Pero aparte de estos tesoros de incalculable valor que encontramos, hay que resaltar un detalle porque hace relativamente poco la Universidad Complutense de Madrid hizo un estudio de estos relicarios que encontramos en la basílica y se dieron cuenta de un detalle muy curioso y es que están ordenadas las reliquias, existe una jerarquización en base a la autenticidad que tienen. Es decir, para que lo entendamos, en la parte de abajo estarían las que supuestamente serían más proclives a ser reales y por ende están mejor decoradas, como veis, pues con oro, con bronce, con plata, sobre todo con ese platero Juan de Arfe que se dedicaba a hacer este tipo de relicarios. Y a medida que van subiendo, esa importancia va disminuyendo y son reliquias menos importantes en base a que son menos auténticas y sobre todo están menos ornamentadas. ¿Esto puede ser un capricho de Felipe II o puede ser un capricho de patrimonio nacional? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es, sin duda, ese afán coleccionista, por llamarlo de alguna manera, que atesoró Felipe II en vida, ¿no? Estamos hablando de nada más y nada menos que 7.422 reliquias, entre cuerpos incorruptos, entre huesos, entre objetos de poder, entre objetos también vinculados con el prodigio, con el milagro. Y de hecho, acabamos antes diciendo qué reliquias no tenía antes de las que tenía, porque menos de San Juan el Evangelista, menos del apóstol Santiago y menos de San José, tenía de todos. O sea, es muy curioso. De hecho, en 1849, Fray José de Quevedo, en ese libro del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial y su historia, él hace como una especie de inventario, que es donde se nos da esta cifra. Él comenta un dato curioso, y es que dice que estas son las que conocemos, pero, por ejemplo, dentro de los cimientos del Escorial, de San Lorenzo del Escorial, del Real Sitio, encontramos reliquias. En los muros escondidos también, y son totalmente desconocidas. Y es curioso, porque este detalle lo da en 1849. La invasión francesa había ocurrido. Y sabéis lo que hicieron los franceses aquí, ¿no? Es decir, todo ese saqueo y esas tropelías, con lo cual pudo haber incluso el doble de reliquias. O sea, es un dato muy, muy llamativo. Un dato muy llamativo, como por ejemplo también lo que podemos mencionar, que ocurre en 1597, es decir, un año antes de que Felipe II fallezca, él mismo pide que le traigan 4 cajas llenas pues, de todo tipo de estos objetos de toda Europa. Y bueno, concretamente las traen de Europa y, como digo, cuerpos incorruptos, restos de santos, objetos de poder, incluso pequeños objetos vinculados con milagros, una barbaridad. Y es curioso porque hay detalles, se cuenta un detalle de que tuvieron que cruzar los Alpes esas 4 cajas,
todo tipo de problemas, todo tipo de veleidades. Parece ser que los propios transportistas de las reliquias se dedicaban a darle martillazos, él se preocupaba, mandaba cartas y decía, dejad de destrozar las reliquias. O sea, una auténtica locura y todo en base a esa fiebre de reliquias que él mismo tenía, ¿no? Él mismo tenía incluso una comisión de búsqueda de reliquias, una comisión que estaba ordenada gracias a este personaje que vemos en pantalla, ¿no? Ambrosio de Morales, que era una de las personas de confianza del rey prudente, del monarca, y que, bueno, es uno de los historiadores más importantes de la época, y se puede hablar también de Ambrosio, que era un protoarqueólogo, es decir, uno de los primeros arqueólogos, porque ya hacía sus investigaciones y buscaba en diferentes lugares que estaban marcados arqueológicamente, ¿no? Y a este personaje, por ejemplo, Ambrosio de Morales, Felipe II, le manda a la zona de Asturias, le manda a la zona de León, le manda a la zona de Galicia a recuperar y sobre todo a inventariar reliquias. Y, por ejemplo, este personaje es el que trae las reliquias de San Vicente de Huesca o también, por ejemplo, los Santos Niños Justo y Pastor que encontramos en la Catedral Magistral de Alcalá de Henares, que, por cierto, es un lugar muy vinculado también a Felipe II. Pero esto también es un dato muy curioso porque estamos hablando a nivel local. Pero a nivel internacional, Felipe II también tenía una maquinaria totalmente engrasada para conseguir reliquias. ¿Quién creéis que eran esos personajes o esas personas que tenían la misión de buscar esas reliquias por toda Europa? Efectivamente, los tercios españoles, los tercios concretamente en lo que es la zona de Flandes, en lo que es la zona de Valonia, en lo que es la zona de Alemania o los actuales Países Bajos, pues existía toda una maquinaria, ellos tenían la orden de salvaguardar cualquier reliquia que se encontraran a su paso y sobre todo traerlas para acá, traerlas para San Lorenzo del Escorial. Y, por ejemplo, hay un detalle muy curioso porque incluso el Gran Duque de Alba, esto lo investigó Ferrer García en su día, en Leiden, en lo que hoy son los Países Bajos, el propio Gran Duque de Alba recibe en manos del obispo de la zona tanto un maxilar como un diente de San Vicente Mártir, con lo cual, para que veamos toda esa maquinaria, ¿no? que existía y que funcionaba a la plena perfección para, de algún modo, traer esas reliquias a nuestro territorio. Claro, aquí las dudas, unas dudas que han surgido siempre. ¿De dónde viene ese afán coleccionista, ese afán de las reliquias de Felipe II? Se ha dicho de todo. Se ha dicho de que era una obsesión de un fanático religioso y esa obsesión estaba marcada en las reliquias frente a las otras creencias de lo que era en la época, ¿no? Es decir, una idea, por cierto, que tiene ese tufillo, ¿no? A anglo-protestante también y a leyenda negra. Y también tenemos esa otra vertiente, ¿no? Que es la de ese lado esotérico, ese lado ocultista, ¿no? Que siempre se le ha intentado dar a Felipe II y al Real Sitio de San Lorenzo del Escorial, ¿no? Que si es la boca del infierno y que si se tapaba con las reliquias y tenían estas un papel fundamental para ello, que si la alquimia, que si las claves secretas del Escorial y todo tipo de historias que si realmente acudes a la historia y a los legajos te das cuenta de que está todo tergiversado, ¿no? Realmente esto es muy simplista, estas dos vertientes, ¿no? Tanto la que emana de esa obsesión de un fanático como esa vertiente esotérica que a día de hoy está muy, muy presente. Presente, valga la redundancia, porque quizá son visiones bastante presentistas de un personaje que habría que englobar y que habría que situar en lo que es su época, ¿no? Y evidentemente aquí había que hacer un alto en el camino. ¿Por qué? Porque si nos ponemos en la piel de este personaje y de su mundo, posiblemente nos demos cuenta que las razones médicas podrían ser una de esas explicaciones que Felipe II tenía para acumular y adquirir tantas reliquias. Lo vamos a entender. ¿Por qué? Porque aparte de que en esa época existía un protomedicato, también existía una medicina popular en la que yo qué sé, pues la peste se curaba encaramándote a San Roque, yo qué sé, cuando tenías un problema, un traumatismo, un problema de huesos, se encomendaban a San Emeterio, a Celedonio. Por ejemplo, si vamos en muchos pueblos a día de hoy, en una ermita dedicada a Santa Apolonia donde hay agua, dicen que si bebes agua de esa fuente, te curas las muelas, ¿no? Pues esto estaba muy presente en su mundo y Felipe II, evidentemente, no era ajeno a aquello. No era ajeno a aquello de tal modo que incluso en sus días postrado en la cama, todos sabéis la agonía, ¿no? Esas enfermedades que él mismo tenía, esos múltiples problemas de salud, pues él en esos días pidió que por turnos se colocaran alrededor de su cuerpo esas reliquias y él pasaba las noches y los días pues turnándose con todas las reliquias cubriendo su cuerpo. Incluso este personaje que hemos mencionado antes, Fray José de Quevedo, menciona que en una ocasión se encontraba tan mal,
que llamó a su confesor, llamó también al prior de este enclave que tenemos aquí, y en ese momento le traen concretamente un brazo de San Vicente Ferrer, le traen una costilla de San Albano y una rodilla de San Sebastián, porque él pensaba que de esta manera iba a paliar esos dolores que tenía. Y también hay una anécdota muy curiosa, porque parece ser que, claro, con esos fuertes dolores que él tenía, evidentemente se desvanecía, se desmayaba y se iba. ¿Sabéis lo que hacían en ese caso los que le acompañaban en ese momento? Le hacían que le quitaban las reliquias. Y en el momento en el cual le hacían las reliquias, él despertaba y decía, deja las reliquias. Y era el método que tenían, según cuentan, esto lo cuenta este personaje también, Fray José de Quevedo, para que él volviera en sí, o sea, para que veáis todo lo que tiene este mundo de las reliquias. Estamos hablando de las razones médicas, pero es que hay más razones. Por ejemplo, las razones político-religiosas. Estas son muy importantes porque, claro, hay que tener en cuenta que Felipe II, él se levanta, se yergue como el príncipe del catolicismo en una época donde el protestantismo está en plena ebullición, en plena expansión. O sea, él intenta parar lo que su padre no ha conseguido, lo que Carlos V no ha conseguido. Entonces, eso puede tener también una explicación. Una explicación y además hay un factor bastante importante, que es que los protestantes, como bien sabéis, las reliquias y los santos los rechazan. O sea, Calvino, Lutero, lo rechazan, lo ven como pura idolatría, ¿no? Entonces, tiene su lógica que Felipe II pusiera a salvo todas estas reliquias. O sea, que Felipe II y los tercios pusieran y salvaguardaran estos objetos de poder que para ellos eran importantes, no era baladí porque ellos creían que estaban salvando unas obras de arte, pues como por ejemplo ocurría aquí en la guerra civil con las obras de arte, ¿no? Es decir, era bastante importante. ¿Por qué digo esto? Pues porque en las revueltas protestantes, sobre todo en los Países Bajos, cuando había una revuelta o estallaba una revuelta en una ciudad, lo primero que hacían los levantiscos era entrar en una iglesia, quemarla y sobre todo las reliquias las destruían, con lo cual era lógico que estos objetos que eran muy importantes tanto para Felipe II como para la Contrarreforma, en la Contrarreforma y en el Concilio de Trento se pone especial énfasis en lo que son las reliquias y claro, posiblemente ahí encontramos esas razones políticos-religiosas. ¿Y qué mejor lugar para guardar y salvaguardar estos objetos de esa, podemos decir, sin razón de los protestantes que en el símbolo de la Contrarreforma? ¿Cuál es el símbolo de la Contrarreforma? Pues el que tenemos aquí, San Lorenzo del Escorial. Pero también hay que hacer una puntualización en un detalle que la gente suele pasar por alto. Y es que Felipe II sí tiene un afán coleccionista de reliquias increíble, pero es que posiblemente no le venga de él, sino que le venga de su padre. Su padre, bueno, como sabéis, él era un profundo admirador de Carlos V, del emperador, de su poderío, ¿no? De lo que venía a llamarse en la época la gloria de Carlos V, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que le hace enterrar en el Panteón. Un detalle curioso, en el patio de Reyes, la figura del rey David tiene el rostro de Carlos V. O sea, ahí nos damos cuenta del respeto que tenía a su padre, salvando evidentemente los contextos políticos que tuvieron, que fueron bastante diferentes, ¿no? Pero efectivamente también hereda los gustos. Carlos V era también un gran devoto de las reliquias. Y si no, solo hay que irse a dar un paseo al monasterio de Yuste, seguro que muchos de los que estáis aquí han estado y han visto los relicarios que hay allí y que le acompañaron en sus últimos días de vida. O, por ejemplo, también las reliquias que él mismo consigue y luego dona y reparte por toda España, pues yo qué sé, por ejemplo, las 11.000 vírgenes que las podemos encontrar, sobre todo, bueno, las podemos encontrar en varias partes, pero sobre todo se encuentran concentradas en el en el Museo de Arte Sacro que encontramos en Vitoria, en la Catedral de Vitoria, y sobre todo también en la Basílica de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda, esas 11.000 vírgenes que, bueno, es una reliquia bastante, eran reliquias bastante preciadas, o por ejemplo, las reliquias de Santa Úrsula, pues todas estas reliquias las trae Carlos V, o sea, que de ahí puede venir también ese afán, ese interés por las reliquias de Felipe II. Y ya esta introducción, qué menos que empezar a hablar y a desgranar esas reliquias que eran importantes, que eran relevantes para Felipe II. Y evidentemente, cómo no, la más importante o la que más relevancia le daba era esa parrilla de San Lorenzo. Todos habéis escuchado esa historia, ¿no? De que el complejo escurialense tiene la forma de parrilla, también la podéis ver representada en muchos lugares de lo que es el pueblo, en lo que es la villa, ¿no? Incluso me he visto que las papeleras también tienen forma de parrilla, ¿no? Entonces, es un objeto que era muy preciado por Felipe II, hasta tal punto que él crea una embajada única y exclusivamente para buscar esta reliquia, la parrilla de San Lorenzo, el lugar donde murió San Lorenzo. Que por cierto,
tenía que ser un santo muy cachondo. O sea, un santo muy cachondo porque parece que cuando le estaban asando dijo algo así como, oye, ya me ha visto estado por la espalda, ahora me tenéis que dar vuelta y vuelta. Sí, sí, o sea, es un santo muy, muy llamativo, ¿no? Y como digo, él manda como una embajada para buscar esa parrilla de San Lorenzo y no la encuentra. Lo único que encuentra es una barra de metal, que concretamente la encuentra en Santa María de la Valls, un monasterio que hay en Lleida. Y este, bueno, sería como una especie de barra de metal que tendría como carne chamuscada, bueno, para vincularlo un poco con el martirio de San Lorenzo. Y Felipe II hace que la traigan para acá. Y aquí iba a estar y sobre todo iba a ser una pieza bastante importante, en tanto en cuanto Carlos II el Hechizado, cuando la ve por primera vez, él manda crear una estatua de oro y de bronce que sujetaba esta reliquia. Luego, evidentemente, llegaron los franceses y la estatua desapareció. Desapareció incluso también lo que es la barra de metal. Y aquí podemos contar una leyenda muy poco conocida, pero que merece mucho la pena y que tiene que ver con la parrilla de San Lorenzo, concretamente con esa barra de metal que tuvo aquí en San Lorenzo del Escorial. La leyenda cuenta que había una vez un hombre en el rastro de Madrid, pues, buscando baratijas, concretamente una barra de metal para poner en su reja, y se la compró, pues eso, al típico vendedor que se encuentra en el rastro. Bueno, la compra, parece ser que tenía bastante basura, estaba bastante sucia, y empezó a limpiarla. Y cuando la limpia dice, anda, pero si esta barra de metal tiene como toques plateados y tiene como una inscripción. Entonces, la leyenda cuenta que este vecino de Madrid la lleva a la Casa de la Moneda y en la Casa de la Moneda empiezan a estudiarla, se dan cuenta efectivamente que no solo tiene plata, lo que hemos comentado antes de la estatua esta de Carlos II el Hechizado, y sobre todo en la inscripción pondría algo así como que esta barra de metal sería la parrilla de San Lorenzo que Felipe II había conseguido en Santa María de la Valls y que había tenido en este lugar antes de que los franceses, pues de alguna manera, la hicieran desaparecer. Así que posiblemente en algún lugar de Madrid, una de las rejas que haya, esa barra de metal era el trozo o la reliquia de la parrilla de San Lorenzo que teníamos aquí. Un dato muy, muy curioso. Como también es curioso, por ejemplo, la Sagrada Forma. La Sagrada Forma, que es una de las reliquias que a día de hoy se conserva aquí y que cualquiera puede ver concretamente en dos fechas, el 29 de septiembre y el 28 de octubre. Se encuentran en la sacristía de la Basílica y están decoradas por un cuadro auténticamente espectacular de Claudio Coello que cuenta la leyenda o la historia que esconde esta Sagrada Forma, que como digo cualquiera puede ver. La historia es increíble porque cuenta que en 1572, pues lo que hablábamos antes, ¿no? En una revuelta protestante, concretamente en la ciudad neerlandesa de Gorkum, pues unos mercenarios protestantes toman la ciudad, entran en la iglesia, queman la iglesia y lo que hacen es coger la sagrada forma que había en ese momento dentro de la sacristía de esta iglesia, la tiran al suelo, esta reliquia, empiezan a pisotearla. Pero llegan a un momento que estos mercenarios se dan cuenta como que están chapoteando. Ya está. Estamos como pisando un charco. Miran abajo y lo que se dan cuenta es que era sangre. La sagrada forma que habían estado mancillando había sangrado. Un milagro de la hostia, con perdón. Y en ese sentido, claro, esto, lo primero que hacen estos protestantes es convertirse al catolicismo. Y esta noticia tuvo que correr por Europa como la pólvora, la de un milagro, de una sagrada forma que ha empezado a sangrar y evidentemente llega a oídos de Felipe II. Y cuando esta noticia llega a Felipe II, os dice, esa reliquia me la tenéis que traer para acá. Y se la traen para acá y le hacen un relicario espectacular, el propio Juan de Arce, ¿no? Se la traen aquí y, por ejemplo, si alguien va a Getafe, en la Catedral de Getafe, se conserva lo que es el relicario, la mejor copia de él. Y como digo, ese 29 de septiembre y ese 28 de octubre se lo enseñan a todo el que vaya y a todo el que se pase por la basílica y se pueden ver perfectamente esas manchitas de sangre que serían las púas de las zapatillas o las botas de turno que tenía esta gente, los clavos por donde le habrían hecho la herida y por donde habría sangrado esta sagrada forma. O sea, es otra reliquia a la que Felipe II pues, le rendía bastante, bastante devoción. Y otra reliquia, sin duda, es bueno, la momia de San Diego de Alcalá, la llaman así en Alcalá de Henares, realmente es un cuerpo incorrupto, ¿no? Que era de bastante de veneración en la época de, no solo de Felipe II, sino mucho tiempo atrás, o sea, con Juana la Beltraneja, Enrique I, etcétera, también era bastante venerada. San Diego de Alcalá, que por cierto no era de Alcalá de Henares, él era de San Nicolás del Puerto, él era sevillano, pero bueno, como muere en Alcalá de Henares, ya se queda con ese sobrenombre. Y este cuerpo incorrupto tenía fama de prodigioso, de sobrenatural.
decían que quien se pusiera al lado de esta momia o quien tocara este cuerpo incorrupto, de forma prodigiosa, de forma mágica, ipso facto, iba a haber curado cualquier tipo de enfermedad. Claro, y esto no lo digo yo, esto lo dice el propio Felipe II. No sé si conocéis la anécdota del príncipe Don Carlos. Bueno, el príncipe Don Carlos era el heredero al trono, era el propio heredero de la monarquía hispánica, primogénito de Felipe II, de no ser porque se cae rodando por las escaleras del Palacio Arzobispal que hay en Alcalá de Henares. Las malas lenguas dicen que persiguiendo a una doncella, pero con tan mala suerte que se cae por las escaleras, salva la vida, pero queda tonto perdido. Y en ese momento, claro, le dicen Felipe II, que sepas que en la Catedral de Alcalá de Henares existe una reliquia, la que conocemos como la momia de San Diego de Alcalá, que dicen que si la pones al lado de alguien, esa persona se va a curar ipso facto. Ipso facto. Y dice, bueno, intentémoslo. A Felipe II no se le ocurre otra cosa que coger el cuerpo incorrupto de San Diego de Alcalá, llevárselo a la habitación del príncipe Don Carlos, meterlo en la cama y el príncipe Don Carlos iba a dormir noche sí y noche también en el otro lado de la cama con esta pregunta trampa. ¿Creéis que le cura? ¿Creéis que le deja peor? A los pocos meses muere de locura encerrado en su habitación, que quiere cargarse a su padre, que quiere cargarse al duque de Alba, que quiere irse a Flandes a luchar con sus enemigos. Entonces, bueno, y es una reliquia. Además, esta reliquia también la pude ver en persona, creo que es el 16 de noviembre, el día de San Diego, y tiene total veneración en lo que es Alcalá de Henares. Hay colas y colas en la Catedral Magistral y como veis, dejan como recuerdos, como exvotos de gente que a lo mejor ha hecho una petición, le ha curado la enfermedad y ahí lo dejan. Es bastante tétrico, o sea, todo hay que decirlo, pero bueno, era una reliquia que en aquella época estaba muy a luz del día y sobre todo para Felipe II. Y esta es una historia que muy poca gente conoce. Seguro que todos habéis estado o habéis pasado por delante de una reliquia de Felipe II sin haberos percatado de ella. Esta reliquia se encuentra justo en los aposentos, en los aposentos reales de Felipe II aquí enfrente, justo enfrente de la habitación y efectivamente es una sábana santa en miniatura, en tamaño pequeño, pero que tiene su historia. ¿Y por qué tiene su historia? Porque todas estas reliquias, sobre todo vinculadas con la sábana santa, eh, en este caso he recopilado 29 sábanas santas en España, o sea, entre santos sudarios, santos rostros, las propias sábanas, las propias síndones, y todas tienen un patrón común, que no son las verdaderas, porque siempre se ha dicho entre comillas que la verdadera es la de Turín, pero siempre han estado en contacto con ella, o sea, que la ponían encima, pasaba una noche en contacto con la sábana santa de Turín, y posiblemente esta que encontramos en la habitación de Felipe II también. Entonces, es un detalle muy llamativo. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos otra, en Torres de la Alameda, y esa cualquiera que vaya a Torres de la Alameda la puede ver porque la tienen en una vitrina. Pero es un dato curioso porque prácticamente nadie conoce esta reliquia. Y luego hay otra que a mí me llama mucho la atención, que es la que tiene que ver con el cimborrio de la basílica. No sé si alguna vez os ha pasado que cuando pasáis por delante del Escorial, miráis hacia lo que es la cúpula de la basílica y os cega. A mí me ha pasado. Pues parece ser que es por culpa de esa reliquia que tenemos ahí. Es una reliquia de Santa Bárbara, de bronce. Ahí dentro habría reliquias de Santa Bárbara. ¿Qué pasa? Que Santa Bárbara era la santa de las tormentas y era como una especie de pararrayos mágico, de pararrayos sobrenatural que ponían en la parte alta porque pensaban que así no iba a haber tormentas. No tuvieron mucha suerte, pues ya sabéis los incendios que ha habido por rayos en el Escorial, en San Lorenzo del Escorial. Pero bueno, es un detalle muy curioso. Y también tiene su leyenda. ¿Por qué? Porque no es el único relicario que habría en lo que es la fachada del complejo. Y todo esto tiene su leyenda, una leyenda que se conoce como la leyenda de los ladrillos de oro. Es una leyenda que dice que cuando estaban construyendo San Lorenzo del Escorial, el embajador francés, ya sabéis esa enemistad que siempre ha habido, ¿no? Pues pasaba por allí y le dijo algo así como a Felipe II que no iba a acabar la obra, que necesitaba muchas piedras, muchos sillares y que era todo muy fastuoso, muy titánico y que él no iba a terminar esto. Entonces Felipe II, ¿qué hace? Parece ser que empieza a poner estos elementos por toda la fachada del complejo y cuando vuelve el francés dice, anda, pero
si te ha dado tiempo a poner, o sea, tenías sillares y además los has puesto como dorados. Dice, es que no solo no nos han faltado, sino que hemos traído oro de América para ponerlo, o sea, como una especie de chulería, es decir, no solo nos han faltado, sino que hemos tenido que recurrir a esas reservas de oro que teníamos en América, que vosotros no tenéis y que de alguna manera, pues, sales de aquí escaldado. Realmente es una leyenda, son como digo, esas reliquias y la más importante sin duda es la de Santa Bárbara. Y lo que comentábamos antes, la tumba del apóstol. ¿Qué relación puede tener con San Lorenzo del Escorial? Pues esta historia muy poca gente lo sabe, pero Felipe II intentó traerse no solo los restos, sino la propia tumba del apóstol para acá. Y bueno, hay un documento que lo saca a la luz Muñoz Machado, en el cual Felipe II manda una carta a al consejero de Castilla, al cardenal Espinosa, pidiéndole a ver si es viable traerse la reliquia, o sea, lo que es toda la tumba y los restos del apóstol aquí, a San Lorenzo del Escorial. Él lo que alude es un tema bastante curioso. Él dice algo así como que porque él conocía muy bien la zona de Santiago. Hay que tener en cuenta que él queda totalmente extasiado cuando visita Santiago de Compostela en ese viaje que hace hacia Coruña, porque claro, él se casa con María Tudor y cuando va hacia Inglaterra embarca en lo que es la zona de A Coruña. Entonces, cuando pasa por Santiago, él ve todo esto. Y cuando lo ve, se enamora completamente. Y claro, él cae en la cuenta que dice, caray, los ingleses no paran de atacar las costas gallegas. Francis Drake no para de hacer incursiones en esta zona. Así que a lo mejor, posiblemente, esta reliquia corre riesgo. Esto es lo que aparece en la carta. ¿Qué pasa? Cuando esto llega a oídos de las autoridades locales de Santiago, dice, vale, Felipe II, pero a ver cómo explicas tú a un peregrino que se chupa, o sea, un montón de kilómetros, que llega a Santiago y sorpresa, se encuentra que no está la tumba. Y no solo eso, sino que la tumba no está ahí porque nos apetece, por capricho, sino está ahí por providencia. Ya sabéis, la historia de las luces en el cielo que se le aparecen al monje en el bosque de Libredón, etcétera, señalando dónde se encuentran los restos. Entonces, claro, a Felipe II le convence, no le queda otra que agachar las orejas y quedarse con las ganas de traerse esa reliquia para aquí. Pero es curioso porque casi tenemos aquí ese objeto tan preciado para la cristiandad, ¿no? ¿Qué pasa? Que lo que decíamos antes, ¿quién era ese comisario que tenía en búsqueda de reliquias por la zona de Galicia? Ambrosio de Morales. Él le manda por si las moscas, por si consigue convencer a esas autoridades locales de traer la reliquia a lo que es en el lugar en el que nos encontramos. ¿Qué pasa? Que cuando Ambrosio de Morales llega a lo que es el sepulcro, se pone delante de él y se da cuenta de un detalle que ha sido pasado por alto. Y es que había una inscripción pagana dentro de lo que es el sepulcro. Claro, eso le escandaliza tanto a él que manda a borrarlo. Dice, esto es herejía. Y esto es muy llamativo, porque claro, ha dado pie a muchos ríos de tinta, a ese enigma histórico de quién es el que está realmente enterrado dentro de ese relicario, ¿no? De ese sepulcro plateado. Unos dicen, por ejemplo, que es Prisciliano, ¿no? Ese personaje, ese obispo de Ávila que tanto ha dado para la literatura mágica. De hecho, Ambrosio de Morales en ese libro lo menciona. Él dice algo de la secta priscilianista, que es algo que ha alimentado mucho esa teoría. Pero lo que realmente ponía, sí lo sabemos, ponía algo así, era como una inscripción romana, hispano-romana, en la cual pues una mujer que se llamaba Atia Moeta dedicaba a los dioses manes la tumba de su nieta Viria de 16 años. ¿Qué pasa? Que claro, cuando ve eso Ambrosio de Morales dice, joder, todo lo de Santiago se nos puede venir abajo. O sea, hemos intentado traernos la reliquia, pero imagínate que no es la reliquia del apóstol Santiago y todos los peregrinajes se hacen en balde. Entonces, rápidamente lo borran y no consiguen la reliquia, pero por lo menos sí que fomentan esa fama del apóstol Santiago. Y esta es la que a mí más me gusta. Los supuestos cuernos de unicornio que tendría Felipe II en San Lorenzo del Escorial. Esto es una historia totalmente apasionante. Tendría nada más y nada menos 12 cuernos o supuestos cuernos de unicornio. Y todos ellos donados por el sultán otomano. Vosotros sabéis que siempre habían estado a palos con el imperio otomano, pero bueno, parece ser que salvaron las distancias con estos regalos. El sultán otomano les regala 12 cuernos o supuestos cuernos de unicornio a Felipe II. Y esto es muy curioso porque hay un documento de un anatomista muy importante de la época, Caspar Bartolin, que dice que es una locura que Felipe II tenga 12 cuernos de unicornio
pero no porque no crea en ellos, sino porque eran muy caros. O sea, para que veáis lo surrealista que es todo, ¿no? Y claro, los cuernos de unicornio eran, para que os hagáis una idea, en los años 50 todavía estaban aquí dentro. O sea, la Real Academia de la Historia hace como una especie de inventario y se encuentra con 6, concretamente en el guardajoyas del propio rey y luego en la botica del Escorial, o sea, donde es la mansión de aguas, donde ahora está el jardín y el pasadizo de los convalecientes, etcétera. Y esto tiene su lógica, porque claro, dentro de lo que era la medicina popular de la época, se creía que el cuerno de unicornio tenía una sustancia mágica que era el alicornio. Entonces, bueno, también volvemos a esas razones mágicas. ¿Qué pasa? Cuernos de unicornio. No, efectivamente. ¿Qué eran realmente? Eran colmillos de narval. El narval es como una especie de ballena, un cetáceo que hay en el norte de Europa, que su colmillo era muy preciado. Y, por ejemplo, los vikingos los vendían, los hacían pasar por cuernos de unicornio y se forraron con ellos. Es decir, y los podemos encontrar en muchos lugares. Por ejemplo, yo vi uno, es el que se encuentra en el Rijksmuseum, en Ámsterdam, y es muy curioso, ¿no? Esos cuernos que aquí pues tuvimos, ¿no? O entre comillas tuvimos. ¿Siguen estando ahí dentro? Pues, hombre, posiblemente si nos dejan verlos o investigar sobre ello, posiblemente nos llevemos una sorpresa. Como digo, hay que pensar siempre y no acudiendo al presentismo, a pensar con los ojos de hoy. Posiblemente en esa época donde la magia y la ciencia iban de la mano, estaban conexas, pues todo esto encajaba a la perfección, ¿no? Antes hemos hablado de que Felipe II lo hereda todo de Carlos V, pero es que él también va a dar o va a enseñar, entre comillas, ese afán coleccionista por reliquias y evidentemente, ¿quién es el que lo hereda? Lo hereda nada más y nada menos que su hijo, Felipe III. Felipe III, además, cada vez que venía aquí, solía bajar a esos relicarios de los que hemos estado hablando, ¿no? Y es curioso porque cuentan que él mismo los abría y empezaba a limpiarlos el polvo, o sea, como un gesto de humildad. Pero en la época de Felipe III se constituye el otro gran relicario que tenemos en España. Un relicario que lo crean los condes de Olivares en ese municipio sevillano, valga la redundancia, ¿no? Que se llama Olivares. Un relicario que, bueno, es increíble, totalmente increíble. Hay una capilla que está dedicada íntegramente a reliquias y la reliquia más curiosa que encontramos aquí es el pesebre de Jesús. O sea, un trozo del pesebre, o sea, para que veáis el mundo mágico que esconde todo lo que tiene que ver con estos objetos de poder, ¿no? Y ya que estamos hablando de relicarios famosos, en Madrid tenemos otro, por ejemplo, el del Monasterio de la Encarnación, 740 reliquias que encontramos. Y estas sí que son visitables, o sea, quien entra en este lugar que también es de Patrimonio Nacional, cualquiera puede verlo y puede quedarse totalmente obnubilado por esos colores bronceados y dorados que tiene esta cámara que creó Margarita de Austria, la mujer o la esposa de Felipe III. O sea, como veis, todo quedaba muy en casa, ¿no? Y en este lugar, por ejemplo, se encuentra una de las reliquias más curiosas que podemos encontrar en Madrid, que es la sangre de Pantaleón, que seguro que habéis oído hablar de ella, ¿no? Que es esa que cada 26 y 27 de julio, que coincide con el martirio de este personaje, se licúa sin explicación aparente. Y bueno, se cuenta que cuando no se licúa, una tragedia, una catástrofe va a ocurrir. Por ejemplo, dicen que en la Guerra Civil y en la invasión napoleónica, en 1808, no se licuó y lo que hizo fue, de alguna manera, profetizar esas desgracias que iban a venir. Esto es mentira, realmente siempre, desde el siglo XVII está documentado que siempre ha ocurrido esa licuefección, ¿no? Incluso en la pandemia, o sea, me acuerdo que tuve que hacer una entrevista al capellán y preguntarle si se había licuado, porque claro, no estaba abierto al público, porque esto normalmente suelen hacer a ostentación, suelen abrirlo a todo el mundo, pues también se licuó y había habido una pandemia, con lo cual es muy llamativo. Sí que es cierto que existe ciertas semejanzas en la historia de la sangre de San Pantaleón con esa sangre de San Genaro que encontramos en la Catedral de Nápoles, que prácticamente es la misma historia. Pero bueno, todo esto posiblemente venga también de herencia de Felipe II y ese interés que tenía por las reliquias. Aunque si hay un personaje que realmente hereda esa importancia de las reliquias y ese afán, es este personaje que tenemos. Rodolfo II. Es uno de los personajes más increíbles que podemos encontrar en toda la historia de Europa. Rey de Bohemia, emperador del Sacro Imperio Germánico y sobre todo una persona que admiraba a su tío, Felipe II. Cuando él era un crío, a su madre no se le ocurre otra cosa que mandarle a educarse a España. ¿Quién le va a educar? Felipe II. Dónde se va a educar? Aquí, en San Lorenzo del Escorial, durante 6 años, hasta tal punto que absorbe absolutamente todo
lo que tiene Felipe II. Y todo lo que vamos a encontrar en la corte de Praga prácticamente lo ha aprendido precisamente de su tío. Una corte en la que, bueno, había todo tipo de personajes estrambóticos, todo tipo de excentricidades. Bueno, si vais a Praga algún día, visitad el castillo porque os vais a encontrar lo que era este personaje. Un personaje que aparte de tener reliquias, que es ese afán que hereda de su padre, tiene todo tipo de objetos extraños. Es decir, para que os hagáis una idea, este personaje tenía en su colección de maravillas, en su gabinete de maravillas, piedras extrañas, tenía también fósiles, un esqueleto de un dodo, ese pájaro que está extinguido, manuscritos raros, por ejemplo, el código Voynich, un manuscrito que a día de hoy no se sabe en qué idioma está escrito, el Codex Gigas, es decir, un montón de objetos, a cuál más estrafalario, a cuál más estrambótico. Aunque a mí el que más me ha llamado la atención de este personaje es este. Sí, este es muy llamativo, esta historia. Eh, este cocodrilo que veis en imagen, el cráneo de este cocodrilo, particularmente me lo encontré en el castillo de Karlstein, que es un castillo increíble, espectacular, que se encuentra a 30 kilómetros de Praga. Y se encontraba concretamente en la parte superior, en la torre que era conocida como la Torre de las Reliquias, porque había un montón de reliquias, y debajo de un altar estaba esta cabeza de cocodrilo, que la tenía el emperador Carlos IV, otro emperador del Sacro Imperio Germánico. ¿Y por qué la tenían? No porque fuera un cocodrilo, no. Ellos pensaban que era el dragón que había matado a San Jorge en esa batalla que todo el mundo conoce. Claro, evidentemente hoy sabemos que es un caimán que traen, un cocodrilo, perdón, que traen del Nilo los cruzados y que va a parar allí. Pero claro, cuando Rodolfo II se encuentra esto, no solo se cree la historia del dragón de San Jorge, que lo tiene como reliquia, sino que va más allá. Cada embajador de Europa que pasa por el castillo de Karlstein y pernocta allí, él le regala un diente de ese presunto dragón de San Jorge. Claro, entonces, todo embajador que iba se llevaba este regalito para casa. Resultado, esta reliquia la exponen allí, o sea, cualquiera que vaya lo ven, pero lo ven mellado, porque se quedó sin dientes, ¿no? Entonces, pues esto hace gracia, pero es que todo esto, ¿de quién lo aprendió? ¿De quién le instruyó en todo esto? Pues Felipe II, cuando estuvo este personaje, Rodolfo II de niño, aquí, en San Lorenzo del Escorial. Entonces, es una historia muy, muy llamativa. ¿Qué pasa? Que claro, estamos hablando de ese afán por los objetos de poder que tenía Felipe II, con sus razones, que como estamos viendo, las tenía. Y efectivamente tenía una de las mayores colecciones de reliquias que no tenía nada que envidiar ni a San Juan de Letrán en Roma, ese Sancta Sanctorum que tiene un montón de reliquias, y también podía mirar a los ojos perfectamente al Vaticano, ¿no? El lugar donde se encuentran todas estas reliquias. Pero ese afán coleccionista que tenía, con el tiempo y a posteriori, se ha creado como un auténtico mito. Y hasta tal punto que ahora mismo buscamos en Internet, he hecho prácticamente la prueba, y se encuentra una vinculación de Felipe II con todo tipo de objetos de poder habidos y por haber. Son historias que no tienen ni pies ni cabeza, pero que se cuentan. Como por ejemplo la de la mesa de Salomón, ese objeto mágico que te escondería todo el conocimiento universal. Pues hay una leyenda que circula por Internet que dice que como Felipe II se creía el propio rey Salomón y él quería construir el nuevo templo de Jerusalén en base a esa contrarreforma, él buscó en Toledo esa mítica mesa de Salomón que hablan las crónicas árabes. O, por ejemplo, también se dice que intentó traerse de Valencia el Santo Cáliz porque él estaba convencido de que era el Santo Grial, ¿no? Hay que tener en cuenta que este Santo Cáliz que encontramos en Valencia lo trae San Lorenzo, que evidentemente tiene su templo aquí, ¿no? Este recinto, el complejo escurialense. Evidentemente, la primera historia no tiene ni pies ni cabeza, o sea, es totalmente a posteriori, contemporánea, alguien se la ha sacado de la manga. Y la historia del Santo Cáliz sí que es cierto que tiene su base en una visita que él hace en enero de 1585 a Valencia a ver la procesión del Santo Cáliz, le invita a San Juan de Ribera y él va. Pero eso de que él interpreta que es el Santo Grial y se lo quiere traer aquí, no sé quién se lo habrá sacado de la manga, ¿no? Son historias totalmente sacadas de contexto, pero que tienen su explicación en ese halo legendario, en ese halo mítico que gira en torno a la figura de Felipe II. Felipe II se ha convertido en mito, es decir, un mito que supera al logos, un mito que se convierte en historia y un mito que sin duda tiene su mejor representación a pocos años. Muchas gracias.